Buenas tardes. Por favor, me gustaría que me confirmen si se me escucha correctamente. Sí, doctor, buenas tardes, sí se lo escucha. Ok, muchísimas gracias. Vamos a empezar Gracias, muchas gracias, gracias. Vamos a empezar la teoría asignada el día de hoy. Yo soy el doctor Tobar, soy endocrinólogo del Hospital Hipólito Unanue y el tema que me han asignado conversar con ustedes hoy día son las complicaciones tardías de la diabetes. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos acerca de complicaciones tardías en la diabetes, siempre es muy importante tratar de contextualizar de qué vamos a hablar exactamente. Dentro del gran grupo de complicaciones tardías, tenemos dos subgrupos, que son las complicaciones microangiopáticas o microvasculares y las complicaciones macroangiopáticas o macrovasculares. Tenemos complicaciones, estos son los dos grandes grupos de complicaciones tardías. Tenemos complicaciones agudas también, que vamos a tratar en algunos seminarios, como son la hipoglucemia, la cetoacidosis diabética, el estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación porque cada una tiene un mecanismo fisiopatológico distinto que nos obliga a intervenir de una manera diferente. Las complicaciones microangiopáticas o microvasculares van a causar morbilidad, minusvalía en el paciente. O sea, van a condicionar que éste sea dependiente de un tercero. Si el paciente llega a ser una retinopatía muy severa, puede terminar en ceguera y va a ser dependiente de otra persona. Si el paciente tiene una nefropatía progresiva, severa al final de su control de glucosa, ese paciente también va a tener terapia de apoyo renal en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal y también va a condicionar un elemento de carga para la familia y carga para la sociedad. Y finalmente, si el paciente tiene un cuadro de neuropatía diabética, el dolor o las características de la alteración de sensibilidad producto de la neuropatía van a condicionar también que este paciente no pueda desarrollar sus actividades de manera apropiada y genera nuevamente una carga social y laboral para la familia. Mientras que el otro gran grupo de complicaciones macrovasculares, que habitualmente son eventos cardiovasculares, estamos hablando de infarto de miocardio no fatal, evento cerebrovascular o insuficiencia arterial periférica, habitualmente lo que generan son muerte cardiovascular. ¿De qué se muere el paciente con diabetes? 8 de cada 10 diabéticos fallece por un evento cardiovascular. Entonces, de eso se muere el paciente diabético. El paciente diabético no se muere por retinopatía diabética, no se muere por nefropatía diabética, no fallece por neuropatía diabética, pero sí puede fallecer por estos eventos cardiovasculares mayores. El infarto de miocardio ustedes lo tocan en cardiología. El evento cerebrovascular ustedes lo tocan en neurología. Por lo tanto, vamos a concentrar la explicación del día de hoy netamente en las complicaciones microangiopáticas que son objeto de la clase de hoy día. Cuando hablamos acerca de complicaciones microangiopáticas, vamos a arrancar con un término muy importante y de un tiempo de acuñamiento relativamente nuevo, que es la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética es la definición de la complicación renal de la diabetes, de una de las principales y más importantes complicaciones microangiopáticas. Para poder hablar acerca de la enfermedad renal diabética, tenemos que hablar y tener en cuenta que esta se encuentra englobada dentro del grupo de enfermedades renales crónicas. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica? La definimos por una albuminuria persistente y la definimos además por una tasa de filtración glomerular estimada baja. Cuando hablamos de albuminuria persistente, para hablar acerca del rango patológico, tenemos que sobrepasar habitualmente un punto de corte numérico, y cuando hablamos también de tasa de filtración glomerular estimada baja, también más adelante en las siguientes diapositivas, vamos a ver en qué punto es el cual yo puedo hablar de un compromiso de la función renal en este punto. Estos dos componentes son los componentes característicos de la enfermedad renal crónica. Otro de los conceptos que tenemos que manejar cuando hablamos acerca de nefropatía diabética es el concepto de albuminuria. Para hablar acerca de albuminuria tenemos que buscar siempre el parámetro bioquímico más certero, más apropiado para esto. Y para ello las guías nos hablan acerca del uso de la tasa albúmina creatinina urinaria. La tasa albúmina creatinina urinaria es el mejor parámetro de equivalencia para hablar acerca de pérdida de proteínas en orina, específicamente de la albúmina.
Esta tasa de albuminuria corregida normal debe mantenerse siempre por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina. A partir de 30 en adelante ya estamos hablando de una albuminuria persistente. Para yo poder catalogar a mi paciente de ser un paciente que está presentando cuadros de albuminuria, yo necesito por lo menos tener 2 a 3 controles de este valor en un periodo de 3 a 6 meses, por lo cual establezco el diagnóstico. ¿Por qué con un solo control no puedo establecer diagnóstico? ¿Por qué si de pronto encuentro a mi paciente con diabetes con un resultado de 52 miligramos por gramo de creatinina, de albuminuria, no lo puedo catalogar todavía como un paciente con nefropatía diabética? Eso se debe a que existe una alta variabilidad biológica entre muestras. Entonces, al producirse esta situación, un solo control es insuficiente para aseverar que el paciente ya está en un cuadro de nefropatía diabética o de albuminuria persistente. Ustedes pueden observar en la última parte de la diapositiva que existen diferentes condiciones que pueden afectar el resultado de albuminuria y por lo tanto dar un falso positivo en relación al diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Cuáles son estos elementos que debemos tener en cuenta que podrían afectar el resultado de albuminuria? Tenemos el ejercicio, la actividad física moderada e intensa puede afectar la tasa de filtrado proteico a nivel de la nefrona y eso justamente hacer que el resultado salga más alto de lo normal. Las infecciones, la fiebre, la insuficiencia cardíaca congestiva, la propia diabetes tipo 2 muy descompensada con hiperglucemia marcada también puede afectar la filtración de proteínas y darme un resultado de albuminuria inapropiado. La menstruación y la hipertensión arterial marcada también son otros elementos que debemos tener en consideración para poder tener mucho cuidado al momento de interpretar los resultados y no asustar al paciente de manera innecesaria. Esta tasa de albúmina creatinina urinaria no la hacen en cualquier laboratorio. Si ustedes han tenido la oportunidad, o bueno, por la pandemia de pronto no, pero van a tener la oportunidad de verificar distintos resultados de microalbuminuria, la mayoría de nuestros laboratorios públicos tienen resultados que se arrojan en el nivel de miligramos por decilitro. Si ustedes ven en su resultado de laboratorio que dice, se me ocurre, 150 miligramos por decilitro, esa microalbuminuria medida es una microalbuminuria simple, no es una microalbuminuria corregida con creatinina. ¿Por qué es más importante utilizar esta tasa albúmina creatinina urinaria, que es una albuminuria corregida? Porque esta no se deja influenciar por el estado de hidratación del paciente y es un resultado más fidedigno para catalogar a un paciente como portador de un problema de microalbuminuria o macroalbuminuria. Hasta este punto, por favor, ¿ha quedado claro la definición de albuminuria? Utilizamos la tasa albúmina creatinina urinaria para hacer la evaluación y el resultado debe expresarse en miligramos por gramo. Si yo tengo un resultado de albuminuria en miligramos por gramo, lo más probable es que estemos frente a este resultado de tasa albúmina creatinina urinaria. Es una albuminuria corregida. Hasta este punto, chicos, ¿quedó claro lo de la albuminuria? ¿Cuál es el concepto de la definición y qué parámetro debería yo solicitar para la evaluación de albuminuria? Ok, gracias, Valeria, Diego. Listo. Entonces, si ya quedó claro, vamos a continuar la siguiente parte. Otro de los elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos acerca de albuminuria es que contemos con un laboratorio obviamente lo suficientemente confiable para poder verificar estos resultados y no tener dificultades al respecto. ¿Sí? Entonces siempre es importante la parte técnica, la parte logística, que el laboratorio sea confiable. En nuestro medio, por lo menos de la experiencia que yo manejo, el único laboratorio que además de arrojar el resultado de albuminuria simple, les arroja también resultado de albuminuria corregida es el laboratorio ROE. No conozco si los demás laboratorios estén actualmente haciendo eso, pero en todo caso es un dato para ustedes. Si tuviesen la necesidad de evaluar desde el punto de vista de descarte de nefropatía diabética a algún paciente diabético, pueden enviarlo a este laboratorio para que le haga esta evaluación, porque sí, desde hace bastante tiempo
ellos reportan ambos resultados, la albuminuria simple y la corregida con creatinina. Antes de pasar a la siguiente parte, a la siguiente diapositiva, es un elemento importante también para entender que antiguamente el término microalbuminuria y macroalbuminuria era indistintamente utilizado por nefrólogos, endocrinólogos, internistas para hablar acerca de pérdida de proteínas en orina. Desde hace algunos años, la guía de la Asociación Americana de Diabetes ya no considera prudente utilizar el término de microalbuminuria o de macroalbuminuria. Y la definición o el sustento es el hecho de que a partir de 30 en adelante es un riesgo continuo de enfermedad cardiovascular para el paciente diabético. Desde el punto de vista de la guía, probablemente ya no lo consideran tan importante, pero yo sí sugiero que para fines académicos, para fines prácticos de ustedes, puedan seguir considerando estos elementos para el aprendizaje y poder catalogar mejor al paciente nefrópata. O sea, microalbuminuria cuando la albuminuria está entre 30 y 299, macroalbuminuria cuando está de 300 para arriba. Eso nos puede también permitir hablar un poco más de la severidad del cuadro de nefropatía diabética en un paciente. Otro de los conceptos que tenemos que manejar son los datos epidemiológicos. La enfermedad renal diabética ocurre aproximadamente en un 20 hasta 40% de pacientes con diabetes. Se puede desarrollar en diabéticos tipo 1 después de los 10 años en la gran mayoría de casos. Puede estar presente en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. Eso es correcto porque recuerden ustedes que a diferencia de la diabetes tipo 1, el diabético tipo 2 ya puede haber tenido varios años con la enfermedad y tener un diagnóstico tardío. Entonces, puede haber tenido suficiente tiempo para desarrollar esta complicación de nefropatía diabética. Estos pacientes pueden progresar a enfermedad renal de etapa final. Ojo en este punto importante. ¿Qué pacientes que hacen enfermedad renal diabética pueden progresar a enfermedad renal de etapa final? O sea, aquellos pacientes que requieren apoyo dialítico, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Un elemento muy importante que se ha visto es la asociación familiar. Si, por ejemplo, yo tengo mi papá que es diabético y ahorita está en diálisis, si yo desarrollo diabetes, es muy probable que tenga un compromiso renal también agresivo, al igual que en el caso de mi papá. Parece ser que existe un factor genético que hace que algunos pacientes diabéticos, independientemente de su control metabólico, puedan progresar rápidamente a enfermedad renal de estadio final y terminar en terapia de apoyo dialítico. No es en todos los casos. Parece ser que hay un componente genético que predispone a cierto grupo de diabéticos a desarrollar enfermedad renal de estadio final. Con lo cual no quiero decir de que si un paciente diabético está 25 años con la enfermedad y no ha hecho todavía un cuadro muy severo de nefropatía diabética, no significa que no lo vaya a hacer nunca, sino que significa que existe dentro de este grupo de pacientes con diabetes un subgrupo que tiene una mayor predisposición a desarrollar enfermedad renal en etapa final que requiere para el momento apoyo de diálisis. La microalbuminuria, o sea, la albuminuria persistente por encima de 30 a más, ya es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Está totalmente demostrado que la microalbuminuria está asociado al incremento de enfermedad cardiovascular establecida. Por lo tanto, tiene por ambos lados, ¿no? Por el lado de la diabetes como enfermedad metabólica, pero también como elemento renal de incremento de riesgo cardiovascular. Otro de los elementos, como les comentaba, que tenemos que conocer es este parámetro de tasa albúmina creatinina urinaria, ¿no? Que para fines prácticos equivale a la excreción de albúmina en miligramos por día. La excreción normal, como le comentaba en la diapositiva anterior, menos de 30 miligramos por gramo. A partir de 30 en adelante ya estamos hablando de microalbuminuria, específicamente de 30 a 299. Y a partir de 300 a más estamos hablando ya de macroalbuminuria. Ya sé cómo evaluar la parte de pérdida de proteínas en orina, ya sé cómo evaluar el tema de albuminuria. Ahora vamos a pasar a evaluar el tema de función. Recuerden ustedes que la definición de enfermedad renal crónica es albuminuria persistente y o tasa de filtración glomerular estimada disminuida.
La tasa de filtración glomerular estimada es lo mismo que la depuración de creatinina para fines prácticos de ustedes. La recomendación de las guías internacionales es la utilización de la ecuación CKD-EPI, que es de la enfermedad renal, de la colaboración de epidemiología de enfermedad renal crónica, que es el parámetro más fidedigno para evaluar tasa de filtración glomerular estimada. Aquí un punto aparte, chicos. La guía lo que menciona es que nosotros debemos, a partir del resultado de creatinina sérico, hacer este cálculo en esta ecuación que ustedes pueden observar ahí. Para esto no es menester que se aprendan ustedes la fórmula, es súper complicada, no es como la fórmula de Cockcroft-Gault. Esta fórmula sí requiere mucho más, más elementos ahí constantes y todo, y que complica un poquito más la posibilidad de aprenderlo. Entonces, lo único que se necesita es que ustedes cuenten con un buen smartphone y se puedan bajar la aplicación. Hay el UpToDate tiene su calculadora para calcular tasa de filtración glomerular estimada. El MedCalc, que creo que me parece que es otra aplicación de calculadora médica, también contiene. Entonces, no necesitamos aprender la fórmula. Lo que necesitamos saber es por qué utilizamos esta sobre la fórmula de Cockcroft-Gault, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la fórmula de Cockcroft-Gault, no? 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina, si es mujer, por 0.85. El problema con la fórmula de Cockcroft-Gault para la tasa de filtración glomerular estimada es que depende mucho del peso del paciente. Si el paciente está muy gordito, si tiene un problema de sobrepeso y obesidad, la tasa de filtración me sale más alta, o sea, sobreestima la tasa de filtración. No sucede lo mismo con esta fórmula, independientemente del peso, porque como no considera peso, nada más considera edad y el control de creatinina, el resultado es mucho más exacto. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? La ecuación CKD-EPI es generalmente la preferida. Estas calculadoras, si no cuentan con las aplicaciones que les acabo de comentar, también la pueden verificar por la web en el siguiente enlace de la National Kidney Disease and Epidemiology. Ahí lo pueden ubicar. También es de acceso libre. ¿Cuándo consideramos que la tasa de filtración glomerular estimada es anormal, que requiere, digamos, una verificación clínica? Cuando esta persistentemente me sale por debajo de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. O sea, una tasa de filtración glomerular estimada persistentemente por debajo de este parámetro, estamos hablando de una enfermedad renal crónica en estadio 3, si ustedes recordarán, entonces se considera anormal. Entonces, ¿cómo hacemos, ya teniendo en cuenta estos dos parámetros, albuminuria y tasa de filtración glomerular estimada? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad renal crónica? El diagnóstico está definido por la presencia de albuminuria persistente y o una tasa de filtración glomerular estimada reducida, en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. Ese es el concepto o el criterio de diagnóstico de la enfermedad renal diabética, que ese es el término actual que utilizamos. Ya no hablamos tanto de nefropatía diabética, sino el término que acuñan las guías internacionales es el de enfermedad renal diabética. Entonces, ¿puedo yo tener solamente albuminuria y mi tasa de filtración glomerular estimada estar normal y tener nefropatía? Sí. Puede suceder lo contrario. Puedo tener mi albuminuria, digamos, normal, pero mi tasa de filtración glomerular reducida y ser nefropatía diabética. Sí. ¿Puedo tener los dos componentes al mismo tiempo? También. Entonces, cualquiera sea de las dos situaciones, por eso aquí lo recalcamos, presencia de albuminuria y o sea, puede estar una y otra o en su defecto las dos, en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal, porque hay que diferenciar, pues de pronto, si el paciente tiene una glomerulonefritis streptocócica, si de repente hizo una glomerulonefritis autoinmune y una serie de esas nefritis raras que aparecen en muchos pacientes, sobre todo en mujeres, desde el punto de vista de autoinmunidad. Entonces, cuando yo clasifico la enfermedad renal crónica, tengo que hablar acerca de tasa de filtración glomerular y tengo que hablar acerca de albuminuria. ¿Cuál es la que tiene la mayor importancia? Primero, ¿no? Albuminuria por encima de 30
Aquí ustedes ven el límite que es de 30 a 299. Aquí estamos hablando de microalbuminuria y albuminuria por encima de mayor o igual de 300 miligramos por gramo, ¿no? Que antiguamente se conoce como macroalbuminuria. ¿Y dónde le presto la importancia a la tasa de filtración glomerular? Cuando la depuración de creatinina está por debajo de 60, ¿no? Que es en este caso. O sea, a partir de una enfermedad renal crónica en estadio 3, ya estoy hablando de un componente importante de la enfermedad renal diabética. ¿Y por qué motivo yo necesito hacer esta clasificación o esta especie de intersección? Porque la guía de la Asociación Americana de Diabetes me dice si mientras más componentes tenga de la enfermedad renal crónica, yo voy a tener probablemente más elementos en los cuales tengo que intervenir. Aquí, por ejemplo, estos números que ustedes ven aquí, el 1, el 2, el 3 que observan por ahí, son números que implican acerca de cada cuánto tiempo este paciente se tiene que controlar en un año. Por ejemplo, si el paciente tiene una filtración glomerular normal de 90 más, pero tiene microalbuminuria, un control anual es suficiente para hacer el seguimiento y le debo dar tratamiento. Pero si de repente tiene una depuración de creatinina que está por debajo de 60 y además tiene macroalbuminuria, ese paciente debe controlarse por lo menos 3 veces al año y tiene que ser referido al nefrólogo. Ese es un poco el objetivo de este cuadro que intersecta tasa de filtración glomerular estimada y albuminuria. ¿En qué pacientes entonces yo debo sospechar? ¿En qué pacientes debo salir a buscar nefropatía diabética? Y hay algunos factores de riesgo que incrementan esta posibilidad. La más importante tiene que ver con la duración de la diabetes. Está ya plenamente demostrado que mientras más años tenemos con la enfermedad, la posibilidad de complicaciones microangiopáticas se incrementa exponencialmente. Habitualmente por encima de los 20, 25 años de enfermedad, ya debería la mayoría de pacientes tener cierto grado de nefropatía diabética o de retinopatía diabética. Este rango de 25 años aproximadamente, en promedio, se acorta con la siguiente condición, cuando el paciente tiene un pobre control de la diabetes. Si es un diabético muy mal controlado, glicosilada siempre fuera de la meta de control, irresponsable, de mal control metabólico, pues esos 25 años se pueden convertir solo en 5 o 10 años. O sea, hay una mayor probabilidad de progresión de la nefropatía diabética o de la aparición de la misma. El otro elemento tiene que ver con la historia familiar de nefropatía. Hace un par de diapositivas, ¿no? Si yo tengo diabetes, mi papá tuvo diabetes y terminó mi papá en diálisis, yo tengo ahí un factor predisponente de también hacer una nefropatía diabética galopante que me podría conllevar también más adelante a diálisis. Y finalmente la hipertensión arterial, mal controlada, que haya predisposición genética a la misma, y el tabaquismo, ¿no? Otra perla más para el cigarro. O sea, puede empeorar o hacer que progrese más rápido la nefropatía diabética incipiente que pueda tener mi paciente para el momento. Muy bien. Hasta este punto, chicos, en relación a los conceptos, definiciones y parámetros de la nefropatía diabética, ¿está claro? Recuerden siempre los dos componentes, ¿no? Albuminuria y tasa de filtración glomerular estimada. Y ahí me tengo que detener un poquito. Una cosa es la tasa de filtración glomerular estimada y otra cosa es esta depuración de creatinina que a veces se le pide a los pacientes para que junten su orina en 24 horas. La guía no recomienda que se haga eso para la evaluación de la albuminuria y ni la evaluación tampoco de la función renal. Solamente nos solicita que utilicemos la ecuación, por eso es una tasa de filtración glomerular estimada. Con ese parámetro se trabaja en relación a la función renal y no con la medición directa, que aparentemente tiene bastante sesgo. ¿Sí? Ok, entonces si no hay más preguntas, continuamos. A continuación les voy a presentar las principales recomendaciones que nos da la guía ADA 2022 de manejo de diabetes en relación al tratamiento, al tamizaje, al screening.
Ya tengo mi paciente diabético. Tengo por aquí a mi izquierda un diabético tipo 1, tengo a mi derecha un diabético tipo 2. ¿Cómo hago el tamizaje de nefropatía diabética? ¿En qué momento hago ese tamizaje? Y la guía es explícita al respecto. Lo que nos sugiere es que al menos una vez al año evaluemos cuantitativamente la albuminuria y la tasa de filtración glomerular estimada. En diabéticos tipo 1, después de 5 años o más de diagnóstico. O sea, significa que yo diagnostico en diabético tipo 1 y el primer control de albuminuria y de tasa de filtración glomerular estimada lo voy a hacer mínimo en 5 años a más tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar esos 5 años para hacer la evaluación del paciente diabético tipo 1? ¿Alguien sabe? A ver, para que no se vayan a dormir. Vamos a mirar por acá. Ahora vamos a preguntar como para despertarnos un poquito, porque después de 25 minutos la capacidad de atención se pierde. Vamos a preguntarle a una dama. Paola Alexandra Martínez ha sido seleccionada. Paola, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? A ver, Paola, creo que se desconectó o desapareció. Vamos a ver. No veo a Paola. Creo que desaparece. Ahí está Paola. Paola Alexandra, Paola, ¿podrías encender tu micrófono, por favor? Bueno, Paola no se encuentra disponible. Vamos a preguntarle a Roberto Renzo Charapaqui. Roberto, si pudieras encender tu micrófono, por favor. Tampoco está Roberto. Sí, estoy, doctor, estoy aquí. Ahí está Roberto. Ok, Roberto. Te replanteo la pregunta. Tenemos dos situaciones. Lo que nos indica la guía es de que para yo hacer el tamizaje de nefropatía diabética, en diabéticos tipo 1 tengo que esperar al menos 5 años para hacer el primer tamizaje. Mientras que en todos los diabéticos tipo 2 lo tengo que hacer al momento del diagnóstico inmediatamente, independientemente del tipo de tratamiento que este paciente esté utilizando. ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿Por qué en el diabético tipo 1 debo esperar todavía 5 años y en el diabético tipo 2 lo tengo que hacer al momento del diagnóstico? ¿Cuál sería la diferencia? Fisiopatología de la diabetes tipo 1, fisiopatología de la diabetes tipo 2. Ya han hecho ese tema. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. Yo creo que se han quedado con el triunfo de Perú y están emocionados. A ver, Saraí Álvarez López. Saraí, si enciendes tu micro, por favor, te agradecería. También Saraí me ha dejado prendido la escuela y se ha ido a ver la novela. Vamos a mirar por acá. Valeria Beatriz Torres, por favor, Valeria. Yo creo que le voy a decir al doctor Cano que no vamos a grabar las clases, ¿ah? Porque, muchachos, yo entiendo que la clase virtual siempre es más pesada que la presencial, pero tenemos que tratar de todas maneras de tener un nivel de responsabilidad importante. Eso es parte de la formación ya de la persona. A ver, una más. Ya la última es la vencida. A ver, Andrea, salva tu promoción. Cuéntamelo todo y exagera. A ver. Sí, Andrea, te escucho. Adelante. Andrea, no funciona tu micro. O creo que por las puras has levantado la mano. Se le chispoteó a Andrea, creo, ¿ah? Ok, chicos, el motivo por el cual se solicita la evaluación de la filtración glomerular y de la albuminuria al menos 5 años del día. A ver, Bernardo Víctor Muñoz nos dice por el tiempo, vamos a leer por acá, ¿qué dice por aquí? Por el tiempo de instauración de la enfermedad. Sí, efectivamente. Rocío Ábalos, ¿algo más que quisieras aportar? ¿Estás de acuerdo con tu compañero Sí, Bernardo? doctor.
Sí, estoy de acuerdo con él, especialmente porque cuando la diabetes tipo 1 se presenta, usualmente los pacientes van, o sea, ya están diagnosticados y tratados porque son insulinodependientes. En cambio, cuando la diabetes tipo 2 se presenta, en realidad es silente, así que cuando se diagnostica un diabético tipo 2, él puede llevar años teniendo la enfermedad, así que es muy probable que ya se haya progresado la parte del daño a nivel de riñón, del glomérulo. Gracias, Rocío. Sí, efectivamente, ya lo que su compañera comenta sirve para completar un poquito la definición inicial de Bernardo. Efectivamente, el tiempo de inicio de la enfermedad es muy importante para determinar la aparición de complicaciones. Les comentaba a ustedes hace algunas diapositivas. Mientras más tiempo pase el paciente con la enfermedad, tiene mayor probabilidad de desarrollar complicaciones. Esa es la historia natural de la enfermedad. Ya existen otros elementos que pueden adelantar más el daño o retrasarlo más. Ya va a depender un poquito de cómo enfoquemos el caso de cada persona. Pero ese es el punto, ese es el motivo por el cual se espera 5 años por lo menos para hacer el primer tamizaje de nefropatía diabética en pacientes con la diabetes tipo 1. Porque habitualmente al momento que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, recién se produjo la destrucción de las células beta, que habitualmente suele ser autoinmune, como ustedes ya saben. Entonces, recién se ha producido la enfermedad. Y en diabetes tipo 2 calculamos que los cambios metabólicos se han presentado por lo menos 10 años antes. Entonces, ya hay bastante material para recordar. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta y que la guía nos sugiere es que en aquellos pacientes que ya tienen albuminuria persistente de 300 miligramos por gramo a más o una tasa de filtración estimada de 30 a 60, ya deberíamos estar observándolos 2 veces al año para la guía de la terapia, ¿no? Entonces, puede ser que tenga solo albuminuria, recuerden ustedes, o puede ser que tenga solamente una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada, pero si ya tengo esa situación, ya no puedo esperar solo un control anual. Ya debería seguir a estos pacientes por lo menos 2 veces al año para ir haciendo los ajustes necesarios de la terapéutica. Respecto al tema de nutrición, ¿cuál sería la recomendación más importante nutricional para mi paciente diabético con enfermedad renal? Es que a partir de la enfermedad renal en estadio 3, que estamos hablando de una filtración glomerular estimada por debajo de 60, ese es el estadio 3, el aporte de proteínas es solamente de 0.8 gramos kilo día. Hay que diferenciar una cosa en relación a esto de la restricción proteica. Una cosa es la restricción proteica que se hace para los pacientes con síndrome nefrótico, donde, por ejemplo, tenemos que restringir muchísimo las proteínas hasta 0.6 gramos kilo día. Y otra cosa muy distinta es la restricción proteica en el paciente diabético con nefropatía. En diabetes con nefropatía no hay demostración, no hay evidencia científica de que reduciendo el aporte proteico por debajo de 0.8, que es casi una dieta normoproteica, de 0.8 a 1 gramos kilo día, es una dieta, es la recomendación normal de proteínas en una persona normal. Entonces nos dicen que en el diabético con nefropatía debemos reducirla a 0.8, o sea, al límite inferior, pero no menos de eso, para evitar la desnutrición del paciente. E incluso en pacientes que ya reciben terapia de reemplazo renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal, deberíamos considerar aportes proteicos mucho más elevados porque estos pacientes pierden rápidamente proteínas, se desnutren, por lo tanto hay que darle la suplementación adicional por la condición de estrés a la que son sometidos por el procedimiento. Y en relación al tratamiento, ya sé en qué pacientes tengo que observar, ya sé cómo voy a hacer el screening, qué tengo que hacer, cuáles son las medidas que científicamente han demostrado que pueden ayudar a que mi paciente diabético no empeore desde el punto de vista renal. Primer punto importante es, como siempre, el control metabólico. Optimizar el control de glucosa reduce el riesgo de aparición o enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, eso está totalmente demostrado por estudios muy antiguos como el DSCT y el UKPDS en diabéticos tipo 1 y tipo 2 respectivamente, pero también en estudios últimos de evaluación renal está
totalmente demostrado que el control de glucosa reduce la aparición o enlentece la progresión de una enfermedad renal crónica en el caso de que ésta ya esté instaurada. Así que es fundamental el buen control de la glucosa en mi paciente diabético. Pero además también está demostrado que el optimizar el control de presión arterial y sobre todo reducir esta variabilidad de la presión disminuye el riesgo o también enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica, grado de recomendación A, o sea, recontra demostrado. Nefropatía diabética, control de glucosa y control de presión arterial fundamentales para mantener en prevención secundaria a mi paciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético tipo 2 que ya tiene enfermedad renal crónica? La recomendación es la siguiente. Esta es una recomendación nueva, año 2022. Mi clase del año 2021, por si acaso, la tuve que modificar a raíz de estos cambios. Para diabéticos tipo 2 con enfermedad renal diabética, se recomienda el uso de inhibidores de la SGLT2 en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular estimada de 25 mililitros por minuto, por metro cuadrado, superficie corporal, lo que ustedes quieran, y albuminuria de 300 miligramos. Mayor o igual, acá cuando he cargado el archivo se ha borrado el signo, aquí es mayor o igual por si acaso, y albuminuria mayor o igual de 300, o sea, macroalbuminuria con filtración glomerular estimada de 25 a más, se recomienda utilizar estos inhibidores de la SGLT2 para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. Los inhibidores de la SGLT2 son un grupo farmacológico relativamente nuevo entre comillas porque ya se encuentran en el mercado desde el año 2015, solamente que ese año 2015 fue un punto de corte muy importante porque el estudio con empagliflozina de seguridad cardiovascular, el estudio EMPA-REC, demostró protección cardiovascular. Como ustedes deben estar haciéndolo ya en sus clases prácticas, hoy en día el paradigma de manejo de diabetes ha cambiado muchísimo. Ahora nos interesa para escoger la terapia de mi paciente, si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, si mi paciente tiene falla cardíaca o si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Si tiene alguno de estos elementos, hay ciertos grupos farmacológicos que ya han demostrado a la luz de la evidencia científica protección cardiovascular. Para los inhibidores de la SGLT2 hablamos de protección renal y a la cabeza se encuentra actualmente dapagliflozina de 10 miligramos. Nombre comercial Forxiga. Y últimamente parece que ya también va a sacar sus resultados positivos también de protección renal, empagliflozina de 25 miligramos, nombre comercial Jardiance, ¿ya? Jardiance en español, Jardiance en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso, colegas futuros? Que a partir de ahora, cuando tenga un paciente diabético que tiene enfermedad renal establecida, que tiene albuminuria de 300 a más, o sea, macroalbuminuria, y cuya tasa de filtración glomerular está por encima de 25 a más, yo debería agregar a mi terapéutica, independientemente de mi control de glucosa, independientemente de que mi paciente esté solo con metformina, le debería agregar un inhibidor de la SGLT2 para proteger ese riñón y reducir la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Correcto? Entonces, de ahí viene la gran importancia. O sea, contamos hoy en día con fármacos que no solamente bajan la glucosa, sino que también tienen efectos extra glucosa, adicionales al control metabólico. La siguiente recomendación en el tratamiento es que en diabéticos tipo 2 que ya tienen enfermedad renal crónica, se podría considerar, ¿ya? Acá ya no estamos hablando de que se recomiende, que se debe usar, no. Pero sí se puede considerar el uso de un inhibidor de la SGLT2 para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Acá ya no estamos hablando de enfermedad renal, acá estamos hablando de enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, evento cerebrovascular, muerte cardiovascular. A eso se refieren los puntos duros cardiovasculares. Cuando mi tasa de filtración glomerular estimada está por encima, mayor o igual de 25 mililitros por minuto, o aquí ya no es I, aquí es O,
que tenga el paciente una albuminuria que esté de 300 a más. Nuevamente, la macroalbuminuria es un parámetro de intervención y uso de inhibidores de la SGLT2. Dapagliflozina, empagliflozina. Siguiente recomendación, que también es una recomendación nueva de la guía del 2022. Pacientes con enfermedad renal crónica que tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares o que tienen una rápida progresión de esta enfermedad renal crónica o que no pueden utilizar un inhibidor de la SGLT2 porque tienen contraindicaciones, porque hicieron reacciones adversas, etc., se recomienda el uso de finerenona. ¿Qué cosa es la finerenona? Es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, pero no esteroideo, que ha demostrado reducción de progresión de enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. No vamos a entrar a la finerenona porque eso es revisar todo un grupo nuevo farmacológico, pero simplemente tienen que ustedes que saber por cultura general que si no me tolera mi paciente un inhibidor del SGLT2 y tiene estas condiciones, yo podría utilizar finerenona. Ya la guía me lo está diciendo y tiene grado de recomendación A. Otra cosa importante, han pasado un poquito a segundo cuadro, a segundo nivel, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y el uso de antagonistas de receptores de angiotensina 2. ¿Qué inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina conocemos? Los clásicos, ¿no? Enalapril, captopril, lisinopril, ramipril. ¿Qué ARA2 conocemos? Conocemos valsartán, losartán, telmisartán, olmesartán. Ninguno de estos dos grupos farmacológicos, que son inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, se recomiendan para prevención primaria de enfermedad renal crónica. Ninguno de estos dos. Antiguamente hubo una época en la que se utilizaba. Es más, a los nefrólogos les gustaba mucho utilizar la combinación de ambas en diabéticos no hipertensos con albuminuria normal. O sea, si tiene albuminuria normal, no hay prevención primaria para nefropatía diabética. Sí se sugiere el uso de uno de estos dos grupos farmacológicos para tratamiento del diabético que sí es hipertenso, pero que tiene microalbuminuria, o sea, albuminuria de 30 a 299. Pero se recomienda de manera muy fuerte para aquel que tiene macroalbuminuria, o sea, de 300 a más, o que tiene una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60. ¿Correcto? Entonces, siempre los fármacos antihipertensivos de primera elección en el paciente diabético son los IECAS o los ARA2 por esta característica puntual. Y el monitoreo de la creatinina y del potasio por los medicamentos que se están utilizando. Cuando yo escapo de mi capacidad, digamos, cuando el endocrinólogo, cuando el diabetólogo, cuando el médico internista, cuando el médico de familia debería referir al paciente diabético al nefrólogo. Hay dos condiciones. Una, si el paciente está en enfermedad renal crónica en estadio 4, estamos hablando de una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 30. O en su defecto, si es que no está clara la causa de la enfermedad renal, hay dificultades en el manejo de la enfermedad o si esta progresa rápidamente, ¿no? Como les digo, de repente es un paciente diabético que de pronto hace proteinurias en rangos nefróticos y uno está pensando que es por la nefropatía diabética y resulta que el paciente tiene una glomerulonefritis esclerosante, qué sé yo, que tiene que ser manejada ya por nefrología. Entonces tengamos mucho cuidado en aquellos pacientes diabéticos tipo 2 sobre todo, que están bien controlados y que de pronto progresan muy rápidamente en su albuminuria a rangos nefróticos. No es lo habitual de la nefropatía diabética. Lo habitual es que esto suceda a lo largo de muchos años, 20 a 25 años. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna inquietud respecto al tema de nefropatía diabética? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Muy bien. Si no hay ninguna inquietud al respecto, pasamos a retinopatía diabética. Muy bien, gracias. Vamos a empezar entonces. La retinopatía diabética es una complicación vascular muy específica de diabéticos tipo 1 y 2 y la prevalencia, al igual que en el caso de nefropatía diabética, está fuertemente relacionada
con la duración y el control de la diabetes. Pasa lo mismo que en nefropatía diabética. Mientras más años tenga yo la enfermedad, tengo mayor probabilidad de desarrollar retinopatía diabética. Mientras peor controlado esté, tengo más posibilidad de desarrollar nefropatía diabética. Esta es la causa más frecuente de nuevos casos de ceguera entre adultos de 20 a 74 años en países desarrollados. Imagínense lo que pasa en nuestros países en vías de desarrollo, entre comillas. Pero además de la nefropatía, de la retinopatía diabética, que ustedes saben por su nombre que compromete específicamente la retina, se ha visto que existen otras condiciones, otras enfermedades extrarretinianas que se incrementan con mayor cuantía en el paciente diabético. Glaucoma, cataratas, otro tipo de trastornos oculares son más tempranos y ocurren con mayor frecuencia en nuestros pacientes con diabetes. Entonces, no solamente es retinopatía, son otras condiciones también que afectan la salud ocular. ¿Cómo clasificamos la retinopatía? Esta es una clasificación bastante antigua, pero sigue vigente al día de hoy, ¿ya? Utilizamos el nivel de severidad y la catalogamos en dos grandes grupos. Uno es el grupo de la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Dentro de la no proliferativa tenemos la leve, la moderada y la severa. ¿De qué va a depender el grado de severidad? Va a depender de los diferentes tipos de lesiones que yo encuentre en el fondo de ojo. Mientras más de estas lesiones se encuentren presentes, el grado de severidad de la retinopatía, se incrementa. Y el otro grupo grande que tengo es de los pacientes que ya tienen retinopatía proliferativa. ¿A qué se refiere el término no proliferativo y proliferativo? Se refiere al término de hipervascularización, de la formación de neovasos. O sea, proliferan los neovasos, son vasos sanguíneos anómalos que tienen alta probabilidad de sangrar y producir sangrados intravítreos y condicionar justamente desprendimiento de retina y ceguera. Entonces, esas son las dos clasificaciones, digamos, de la retinopatía diabética. Y yo dale con la nefropatía. Otro elemento importante que tengo que considerar cuando estoy evaluando un paciente por retinopatía diabética es la presencia o ausencia de edema macular diabético. El edema macular, basta que éste se encuentre en el paciente, ya es un elemento de severidad. Cambia completamente el panorama del control del paciente con retinopatía. Ejemplo, yo puedo tener un paciente con retinopatía diabética no proliferativa severa y por ahí como que lo observo, de repente le puedo dar algún tratamiento paliativo de mantenimiento. Pero si mi paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, ya que casi no tiene ninguna lesión, pero tiene edema macular presente, inmediatamente el hecho de tener este edema macular incrementa su riesgo de pérdida de visión. Por lo tanto, se tiene que atender inmediatamente en el tratamiento. O sea, el edema macular diabético le da el grado de severidad independientemente de la formación de neovasos o no. Estas son unas imágenes como para tratar de graficar cómo ve el paciente diabético con retinopatía cuando tiene compromiso de la mácula. El diagnóstico de retinopatía diabética no lo solemos hacer los endocrinólogos, nos ayudan nuestros colegas de oftalmología a través de un examen muy importante que se llama fondo de ojo. Para eso dilatan la pupila del paciente y con unas lentes especiales observan correctamente todos los cuadrantes de la retina. Van a observar la papila, van a observar la relación arteria-vena, van a observar los vasos sanguíneos, la mácula, para en base a eso determinar el tipo de lesiones que pueda presentar el paciente. A ver, vamos a ver si avanzamos un poquito más. Listo. Los diferentes tipos de lesiones del paciente se pueden observar cuando estas son floridas, cuando hay varias lesiones en los diferentes fondos de ojo. Pero hay algunas oportunidades en las cuales el paciente no tiene evidencia muy marcada de estas lesiones y se tiene que ayudar con una prueba que se llama angiografía con fluoresceína. Esta angiografía me permite captar principalmente la presencia de microaneurismas, que a veces en el fondo de ojo convencional no pueden verse. Estos puntitos que ustedes observan acá de color blanquito que les estoy señalando por aquí, esos puntitos pequeños son los microaneurismas
que en un fondo de ojo convencional no pueden ser observados. Por eso esta prueba nos ayuda bastante en ese sentido. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Ya sé cómo se clasifica mi retinopatía diabética, ya sé cuáles son las pruebas que debo solicitarle a mi paciente, fondo de ojo, angiografía con fluoresceína. ¿Qué recomendaciones hay? Al igual que en el caso de nefropatía diabética, la optimización del control de glucosa puede reducir el riesgo o enlentecer la progresión de retinopatía. Y la optimización del control de presión arterial y el de lípidos también hace lo mismo. Entonces, en nefropatía diabética lo importante es control de glucosa y presión arterial. En retinopatía diabética lo importante es control de los 3 componentes, no solo 2, del triunvirato metabólico. Glucosa, presión arterial y lípidos. Esos 3 son los elementos que han demostrado reducción de aparición o enlentecimiento de la progresión de la retinopatía diabética. Grado de recomendación A. ¿Cuándo voy a realizar la prueba del examen de fondo de ojo? Sucede exactamente lo mismo que en la nefropatía diabética. En diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico. En diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico. Una vez que ya hice mi primer fondo de ojo en mi paciente diabético, la recomendación es que se haga una vez al año. A menos de que no haya evidencia de retinopatía en varios controles seriados anuales, se podría considerar algunos lapsos de hasta 2 años. Pero si existe ya daño, si hay cierto grado de retinopatía independientemente del nivel, los controles deberían ser más frecuentes y eso habitualmente ya es determinado por el oftalmólogo. Un elemento muy importante que ustedes deben recordar cuando hacen la evaluación de retinopatía diabética es que las mujeres con diabetes que están pensando gestar o que ya están gestando tienen que tener consejería integral en relación al riesgo de desarrollo o empeoramiento de la retinopatía diabética. La gestación es un elemento que incrementa la posibilidad de aparición o desarrollo o progresión de retinopatía diabética con grado de recomendación B. Entonces, yo tengo una mujer gestante, diabética, debería hacerle el primer fondo de ojo antes de embarazarse o durante el primer trimestre de gestación y cada 3 meses hasta que termine el embarazo y 1 año posparto. Todo ese periodo es el periodo de riesgo de progresión o aparición de retinopatía diabética en esta gestante o puérpera dependiendo del momento en el cual le haga la evaluación. La pregunta se cae de madura. ¿A cuántas gestantes con diabetes enviamos al oftalmólogo? A veces estamos más preocupados solamente en el control de glucosa, por ahí que el tema de la dieta, o que vaya al ginecólogo por el bebé, y nos olvidamos que esta recomendación es importante para el descarte de complicación oftalmológica microvascular. ¿Cuándo yo envío a mi paciente a un oftalmólogo? Primero, una vez al año para que el oftalmólogo le haga el fondo de ojo. Pero la recomendación es que debamos referir a un oftalmólogo que tenga ya experiencia en el manejo de retinopatía diabética. Estoy hablando de un médico oftalmólogo subespecialista en retina, un retinólogo, a todo paciente diabético con edema macular de cualquier grado. Recuerdan ustedes al principio que les comentaba, independientemente del nivel de retinopatía diabética, si tiene edema macular, ese paciente pasa a ser un paciente de alto riesgo de pérdida de visión y tiene que ser inmediatamente tratado. Pacientes con retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa ya deben ser evaluados por un retinólogo y cualquier grado de retinopatía diabética proliferativa. Otra recomendación es que la fotocoagulación láser panretiniana, o sea que compromete toda la retina, tiene indicación de reducción del riesgo de pérdida de visión en pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y en algunos casos de la no proliferativa severa. ¿Qué cosa es la fotocoagulación láser panretiniana? Voy a regresar un momentito a uno de los esquemas que les había traído. Ok. La retina, el fondo de ojo, la retina se divide en 2 espacios. La retina central y la retina periférica. En la retina central, la importancia es que en este sector se encuentra la mácula.
¿Y por qué es importante la mácula? Recuerden ustedes que es la que tiene la mayor concentración de conos y de bastones, y sobre todo de conos, que son los que se encargan de la visión fina, de la visión de colores. O sea, la visión más fina la tenemos gracias a la mácula. El resto de la retina, sobre todo la retina periférica, tiene más componente de bastones que conos y es una visión mucho más gruesa, es la visión nocturna, ese tipo de visión, que para la luz del tema de agudeza visual no es tan importante. En la retinopatía diabética, el mecanismo fisiopatológico hace que se presenten una serie de lesiones, exudados blandos, exudados duros, microhemorragias, sangrados, microaneurismas y proliferación de neovasos anómalos, que rápidamente estos se revientan y pueden producir hemorragias intravítreas. Entonces, el objetivo de la fotocoagulación panretiniana es quemar, entre comillas, toda la retina periférica. Estos de aquí que ustedes observan por acá, diferentes puntitos tipo algodones, no son lesiones producto de la enfermedad, son las huellas de láser. El láser en la retinopatía diabética produce este tipo de lesiones que queman, entre comillas, la retina periférica. ¿Por qué quemamos la retina periférica en el procedimiento? Si lo que yo quisiera es conservar retina, porque quiero que la mayor cantidad de flujo sanguíneo se concentre en la mácula, que es la de la visión fina. Sacrifico mi retina periférica, sacrifico mi visión nocturna, sacrifico mi visión gruesa por la visión fina, por la visión de colores, por la visión de lectura. ¿Correcto? Ese es el objetivo del tratamiento con fotocoagulación. De esta manera se concentra el oxígeno en mayor cuantía a este nivel y evita la formación de neovasos. Vamos a regresar a lo que estábamos conversando. Ok, listo. Pero existe, a la luz de la evidencia, otra forma de tratar a los pacientes con retinopatía diabética, y es a través de unas inyecciones intravítreas de sustancias antiangiogénicas, específicamente antifactor de crecimiento endotelial vascular, bevacizumab, ranibizumab y aflibercept, que son los representantes en los cuales se han hecho la mayor cantidad de estudios y de experiencia en relación a esto. Es una alternativa razonable al láser panretiniano tradicional para algunos pacientes con retinopatía diabética proliferativa y también reducen el riesgo de pérdida de visión. Estas inyecciones, estos antiangiogénicos, están específicamente y sobre todo indicadas para el tratamiento del edema macular diabético, que compromete la fobia y que afecta la agudeza visual. Entonces, las inyecciones intravítreas con antiangiogénicos están determinadas para el tratamiento principalmente del edema macular diabético, que es el que afecta la visión fina. Podemos utilizar fotocoagulación macular focal o en rejilla e inyecciones intravítreas con corticosteroides, sí, en aquellos pacientes en los cuales el edema macular persista a pesar del tratamiento con antiangiogénicos. Finalmente, el hecho de tener retinopatía diabética, el hecho de haber sangrado a nivel intrarretiniano, no contraindica el uso de aspirina para cardioprotección porque esta no incrementa el riesgo de hemorragia retiniana. Es muy importante porque a veces el paciente está con sangrado y muchos oftalmólogos le quitan la aspirina. Y no debería ser, no hay necesidad de hacerlo. Ok, chicos, preguntas, dudas respecto a retinopatía diabética, algún elemento que no haya quedado claro. Muy bien, asumo que todo está bien. Vamos a lo siguiente. Por favor, tienen ustedes la mano virtual que pueden levantar en el momento que consideren. No tienen que esperar a que termine una cápite. Si es que hay algo que no se comprende, lo repetimos en el momento. No hay problema. Ok, vamos a hablar entonces finalmente, ya para terminar, acerca de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética viene a ser la complicación más frecuente, pero sobre todo más precoz en diabetes. Es tan precoz la neuropatía que incluso ya se habla de la neuropatía en estadios incluso de prediabetes. Nosotros tenemos algunos pacientes con prediabetes que todavía no son diabéticos, pero que ya tienen cierto compromiso neuropático. Entonces es una complicación súper temprana de la enfermedad.
Se calcula que más del 50% de pacientes con debut de diabetes tipo 2 ya tienen cierto grado de neuropatía diabética. Es una complicación muy temprana y que a veces poco evaluada en el tratamiento del diabético. Es un grupo de desórdenes heterogéneos que tiene diferentes manifestaciones clínicas. Hay un libro, hay unos enciclopedias solo de neuropatía diabética. Es un tema extremadamente amplio, dada la amplia gama, valga la redundancia, de factores, de elementos fenotípicos de su presentación. Listo. En resumen, la fisiopatología. Células de Schwann que acumulan sorbitol como resultado de hiperglucemia a través de la vía del poliol, y esta condición de hiperglucemia persistente afecta la microvasculatura de los nervios periféricos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los vasos sanguíneos que alimentan a los vasos sanguíneos? No estoy rebuznando, o no estoy redundando, perdón. Lo que estoy haciendo es simplemente hacer una analogía. Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos, las arteriolas son arterias pequeñitas, pero ¿quiénes se encargan de irrigar a las arteriolas, por ejemplo? La vasa vasorum. Gracias, Litze, Daine, gracias, Nicole. Efectivamente, no nos confundamos. Una cosa es el calibre de la arteria, que hablamos de grandes arterias, arteriola, capilar. Ahí viene el orden de frecuencia del calibre de la arteria. El capilar es el más pequeñito. Pero otra cosa es los vasos sanguíneos se encargan de inervar las paredes de estas arterias, las paredes de estas arteriolas. Eso se conoce como la vasa vasorum, ¿no? Que son microvasos sanguíneos que se van a encargar de esta irrigación y alimentar la pared de las arterias y arteriolas. En los nervios la situación es muy similar, solo que ahí no son vasa vasorum, ahí son vasa nervorum. Son los vasos sanguíneos que se encargan de la alimentación de los nervios periféricos. Y ahí es donde efectivamente se produce el estrés oxidativo que va a dañar progresivamente las vainas de mielina. Entonces, tengo un cuadro de hiperglucemia, hay oxidación de la glucosa y de lípidos, genera un cuadro de estrés oxidativo, daño endotelial, vasodilatación anormal no dependiente, disfunción vascular y la complicación diabética. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones anatomopatológicas que voy a observar de diferente índole e intensidad en el diabético con neuropatía? Va a haber desmielinización, degeneración axonal, hiperplasia, hipertrofia de estas células de Schwann en la búsqueda de recuperar en algo el tema de la sensibilidad, edema endoneuronal y componentes adicionales en los ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí tienen un ejemplo de una vaina de nervio normal. Ahí tienen los filetes nerviosos internos. Y esto es lo que pasa en un nervio de neuropatía. Ha perdido un montón de los filetes nerviosos. Regresamos. Llenecito. No tiene prácticamente nada. Muy bien. ¿Cómo clasificamos la neuropatía diabética? Y esto es un dolor de cabeza para los endocrinólogos, para los neurólogos, para los diabetólogos, porque existen una infinidad de clasificaciones de neuropatía diabética que van a depender mucho de las características de lo que yo quiero clasificar. Por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes pueden observar, hablando de una retinopatía, de una neuropatía rápidamente reversible. Tengo la neuropatía de la hiperglucemia y tengo la neuropatía de la prediabetes, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuándo se produce la neuropatía de la hiperglucemia? Es aquella que se presenta en aquel diabético que está muy descompensado, que tiene la glucosa súper alta, que cuando lo tratamos de manera agresiva, rápida y la glucosa normaliza, se compensa el paciente, los síntomas de neuropatía desaparecen. ¿Se curó de la neuropatía? No, sino que lo que pasó fue que la hiperglucemia descompensada era la que condicionaba la sintomatología. Mejora el control de glucosa y desaparecen los síntomas. También tenemos una de las polineuropatías más frecuentes que se presentan en el paciente diabético, que viene a ser la polineuropatía sensitivo-motora simétrica distal. Esta de acá, ¿ya? Es la más frecuente en nuestro medio. Y también tenemos otras presentaciones de neuropatía diabética dependiendo de la localización.
Hay neuropatías diabéticas que afectan los pares craneales y el paciente puede hacer parálisis facial periférica, que no es la misma parálisis de Bell, ojo, parálisis facial periférica por compromiso neuropático de la diabetes, y afectar solamente el par craneal y el resto del cuerpo está bien. Hay neuropatías diabéticas que pueden afectar solamente un dermatoma, un segmento del tronco, por ejemplo, y producir ahí su problema, su lesión. Hay neuropatías que solamente afectan miembros superiores, otras que solo afectan miembros inferiores. Entonces, hay una serie de presentaciones fenotípicas de la neuropatía diabética que hacen muy complicada su clasificación. Estos son algunos ejemplos nada más. Como les comentaba, la más frecuente es la polineuropatía periférica simétrico-distal, que la tenemos por acá, y esta se va a caracterizar por lo que está encerrado en el cuadro de color rojo. Hay dolor tipo disestesias. Recuerden que las disestesias son esos dolores aberrantes tipo hincón, quemazón, corriente eléctrica, calambre, ardor. Esa es la característica de la disestesia. Y la parestesia es un componente de disminución y alteración de la sensibilidad. El paciente siente adormecido, lo siente como que estuviese caminando en algodones, hay pérdida de la sensibilidad, hormigueo, etc. Aquí ya son las diferentes presentaciones que les comentaba hace un momento, ¿no? Mononeuropatía del nervio craneano, se afectan principalmente el motor ocular externo, el facial y los demás. Neuropatía tóraco-abdominal, que solamente es un hematoma, un segmento de la pared torácica, ¿no? Entonces, hay diferentes elementos y presentaciones fenotípicas de la neuropatía diabética. Aquí tienen también otros elementos que pueden representar la neuropatía diabética bajo sus diferentes formas. De estos, un elemento importante a detenernos es la económica, que les comentaba al principio de mi presentación, de que esta puede condicionar, por ejemplo, los infartos silentes, porque se pierde la capacidad de respuesta autonómica propia de las catecolaminas. Puede producirse también las hipoglucemias silenciosas. No hay síntomas neuroadrenérgicos, por lo tanto el paciente no está sobre aviso por si la glucosa baja más de la cuenta. Pero esta neuropatía autonómica no solamente afecta a nivel cardiovascular, también puede comprometer el sistema digestivo y genitourinario. Y cuando hablamos de eso, tenemos que subdividir esta neuropatía autonómica, ¿no? A nivel cardiovascular se va a presentar principalmente la hipotensión ortostática, estos pacientes sincopean con mucha frecuencia. Taquicardia sinusal de reposo es cuando el paciente está tranquilo descansando, pero está con la frecuencia cardíaca en 115, 120, sin síntomas de incremento de catecolaminas. El infarto de miocardio silente o muerte súbita. Nunca supimos por qué falleció el paciente, pero se murió de un momento a otro, amaneció muerto. Gastrointestinal, hablamos principalmente de la gastroparesia diabética, donde se produce un retardo en la evacuación gástrica, o de la enteropatía diabética, donde se producen diarreas a predominio nocturno y eventos de constipación también, o a veces un intercambio, ¿no? Hay semanas con constipación, semanas con diarrea. Son causa de diarrea crónica como diagnóstico de descarte. Desde el punto de vista genitourinario, la disfunción sexual, sobre todo la disfunción eréctil en el varón, que muchas veces obliga a otro tipo de tratamientos mucho más agresivos. Eyaculación retrógrada, un problema muy importante de la neuropatía diabética pasa en la vejiga neurogénica, cuando esta produce retención urinaria, infecciones urinarias a repetición, y el paciente tiene que someterse a una serie de procedimientos para que esto pueda mejorar. Alteraciones diferentes en la piel, por ejemplo, es la anhidrosis. Son pacientes que tienen la piel muy reseca y hay ciertos sectores o zonas de la piel donde está eminentemente reseca. Y esto es un factor de riesgo, primero porque la piel seca produce prurito, produce picazón, y esa picazón constante me puede conllevar a que yo termine justamente haciéndome microheridas, microlesiones en la piel, celulitis, y podemos debutar con problemas de pie diabético infectado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neuropatía diabética? La guía de ADA 2022 me dice que los criterios para establecer el diagnóstico incluyen
que mi paciente tenga síntomas y signos típicos de neuropatía diabética. Les comentaba las parestesias y las disestesias en guante o en calcetín, a predominio habitualmente de miembros inferiores, predominio vespertino nocturno. Pregunto al paciente, señor, señora, ¿qué molestias tiene? ¿Sabe qué, doctor? Estoy con muchos calambres o se me adormecen mucho los pies. ¿Y a qué hora le molesta más? Todo el día, doctor. Sí, yo sé que todo el día, pero ¿a qué hora le molesta más? Y habitualmente los pacientes le van a referir a ustedes en la tarde o en la noche. Entonces, pacientes con disestesias, parestesias, en guante, en calcetín, a predominio de miembros inferiores, predominio vespertino nocturno, neuropatía diabética. El diagnóstico es clínico, no necesito ningún examen para hacer diagnóstico de neuropatía diabética, no necesito electromiografía. Yo pido una electromiografía en un paciente diabético cuando considero o sospecho que los síntomas neuropáticos no son por neuropatía diabética y estoy buscando otro motivo. Tenemos también disminución en los reflejos tendinosos distales, disminución de la fuerza muscular distal y simétrica, que es muy, muy tardía, ¿ya? Tendría que ser un paciente diabético de muy larga data, en la cual ya veamos recién compromiso de la fuerza muscular distal. Habitualmente todo es de la parte sensitiva. Entonces, para poder evaluar los diferentes tipos de sensibilidad, tenemos que utilizar nuestros elementos también apropiados, ¿no? Para evaluar sensibilidad vibratoria, el diapasón de 128 Hz. Para evaluar sensibilidad compresora, el monofilamento de 10 G. Y para evaluar sensibilidad dolorosa, la punta de alfiler. Estos son los elementos que se evalúan en el paciente para hacer el diagnóstico de neuropatía diabética. Hay diferentes escalas y esquemas. En este caso es el propuesto por el grupo Michigan, con un puntaje puntual dependiendo de la evaluación que se hizo del paciente y en base a eso se hace el diagnóstico de neuropatía. Existen otras mucho más completas que evalúan más elementos en el paciente, incluidos los reflejos, como ustedes pueden observar por acá, que también pueden servirme para hacer mi diagnóstico de neuropatía si quiero ser un poquito más específico. Entonces, ya para terminar, para que no se duerman, recomendaciones. Todo paciente diabético tiene que ser tamizado para neuropatía diabética periférica al inicio del diagnóstico de la diabetes tipo 2 y luego de 5 años de diagnóstico en tipo 1. O sea, este precepto se mantiene para los 3 tipos de complicaciones microangiopáticas. Esa evaluación de la poneuropatía diabética simétrica distal, que es la presentación más frecuente de neuropatía diabética, incluye como siempre una cuidadosa historia clínica, pero además el examen de temperatura o la punción con alfiler para evaluación de las fibras delgadas y la sensación vibratoria con el diapasón de 128 Hz para las fibras gruesas. Todos los pacientes deberían tener evaluación anual con monofilamento de 10G para identificar pies en riesgo de ulceración y amputación. Los signos y síntomas de neuropatía autonómica cardiovascular tienen que ser evaluados siempre en pacientes que ya tienen complicaciones microvasculares, pero sobre todo en pacientes de larga data de diabetes. Ellos tienen mayor probabilidad de hacer neuropatía autonómica. ¿Cómo trato mi neuropatía diabética? Para tratarla tengo que tener algunos elementos en cuenta. Al igual que en el caso de la nefropatía y la retinopatía diabética, el control de glucosa ha demostrado prevenir o retrasar el desarrollo de neuropatía en diabéticos tipo 1 y retrasar de manera importante el desarrollo, la progresión en pacientes con diabetes tipo 2. O sea, control glucémico nuevamente. Pero ya no hay más que hacer con el paciente con neuropatía. La presión arterial y el control de lípidos no influyen en la evolución de la neuropatía diabética, solo el control de glucosa, a diferencia de retinopatía y de nefropatía. Es importante evaluar y tratar pacientes para reducir el dolor relacionado a la neuropatía diabética periférica y los síntomas de neuropatía diabética autonómica que mejoren la calidad de vida. ¿Qué medicamentos puedo utilizar para el tratamiento? Los aprobados por la FDA y por la ADA son la pregabalina, la duloxetina o la gabapentina, recomendados como terapia farmacológica inicial en el dolor neuropático en pacientes con diabetes.
De estos, los que tenemos en el PNUME, que es el Petitorio Nacional Único de Medicamentos, o sea, a disposición de MINSA y de Salud, es la gabapentina. La gabapentina viene en 3 presentaciones, 300 miligramos, 400 miligramos y 600 miligramos. Estas 2 últimas presentaciones, 400 y 600, solamente encontramos de marca y de manera muy esporádica. La más frecuente presentación es la de 300 miligramos. La dosis mínima de tratamiento es 900 miligramos al día, o sea, 3 tabletas de 300 al día, mañana, tarde y noche, cada 8 horas, y luego voy titulando la dosis hasta un máximo de 3.600 miligramos al día. O sea, eso es todo lo que yo podría subir de gabapentina para el tratamiento de mi paciente diabético. Efectos adversos, el más frecuente habitualmente suelen ser los mareos. El otro fármaco que también es un anticonvulsivante es la pregabalina. Viene en presentación de 75 miligramos, 150 miligramos y 300 miligramos. La presentación de 300 miligramos solamente viene en la marca original que se llama Lírica del laboratorio Pfizer. Y las presentaciones de 75 y de 150 sí las encontramos en copias de otras marcas. La pregabalina tiene el mismo efecto que la gabapentina, ¿no? Es un tratamiento directo para el dolor neuropático. Se administra habitualmente en dosis de 75 miligramos 2 veces al día y se va titulando la dosis hasta un máximo de 600 miligramos al día. Finalmente, la duloxetina, que viene en presentaciones de 30 miligramos y 60 miligramos, es un antidepresivo que ha demostrado efectos sobre el dolor neuropático. Se empieza la primera semana con 30 miligramos al día de duloxetina cada 24 horas. A partir de la segunda semana se aumenta y se mantiene a la dosis en 60 miligramos al día. Todos estos tratamientos están recomendados como terapia farmacológica de dolor neuropático en diabetes. No así tienen efecto en las disestesias, pero no tanto en las parestesias. Para eso tenemos el otro tipo de tratamiento, que es el tratamiento patogénico, conformado por un antioxidante muy potente, que es el ácido alfa lipoico de 600 miligramos, que se administra una vez al día, media hora antes del desayuno, que es un tratamiento que reduce, que anula el estrés oxidativo a nivel endoneuronal y de esa manera reduce el daño endoneuronal. Y de manera indirecta, pues la sintomatología propia de la neuropatía diabética. O sea, los anticonvulsivantes como pregabalina, gabapentina, antidepresivos como amitriptilina y duloxetina actúan principalmente sobre la sintomatología de la neuropatía, mejoran la calidad de vida porque el paciente mejora su dolor, pero no tienen efecto sobre la progresión de la neuropatía diabética, que sí se logra con el tratamiento patogénico, por lo menos en la guía de Neuralat. ¿Y qué hacemos con la neuropatía autonómica? Este siempre es un dolor de cabeza para endocrinólogos. Habitualmente los tiramos de taquineurólogo para que vea qué hace, pero es importante que ustedes sepan por cultura general qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque no todo es tratado siempre por el neurólogo. ¿Qué hacemos con la hipotensión ortostática? Son medidas terapéuticas básicamente de higiene, ¿no? Ustedes observan acá, evitar cambios posturales bruscos. Si el paciente va a estar recostado en cama, se levanta con mucho cuidado, espera un par de minutos, recién se siente, espera un par de minutos, recién se incorpora. Hay algunos fármacos que pueden retener sodio y mejorar la presión a nivel vertical, como la alfa-fluorocortisona, pero no es de utilización masiva. Si mi paciente tiene un problema de gastroparesia diabética, no hay vaciamiento gástrico, puedo utilizar prokinéticos, ¿no? Metoclopramida, domperidona, levosulpirida, para mover más ese estómago y que esa condición puede hacer que avance los alimentos sin problemas. Si mi paciente tiene enteropatía diabética caracterizada por la diarrea, está indicado como terapia de diarrea crónica el uso de antidiarreicos como la loperamida y disminuir la ingesta de fibra alimentaria. Si mi paciente tiene vejiga neurogénica, retenedor de orina, infecciones urinarias a repetición, entrenamiento vesical, autocateterismo, significa que el paciente no va a esperar a que su vejiga esté totalmente llena, sino mediante un catéter especial, tipo Nelaton habitualmente, se va vaciando la vejiga cada 12, cada 8 horas para tratar de mantenerla vacua y evitar que esta sea un caldo de cultivo para las infecciones.
Si el problema es la disfunción sexual, utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como sildenafilo, taladafilo, el famoso Cialis, el famoso Viagra, para mejorar la respuesta sexual del paciente. Todo esto en el contexto de un buen control de glucosa, acuérdense bien. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta sobre neuropatía diabética, inquietudes, dudas? Ok. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Asumo que se entendió todo. Pueden seguirme en Facebook, en Instagram. Denle like a mi página, por favor. Pueden seguirme buscándome como Endocrino Tovar. Tengo una página de Facebook y de Instagram donde coloco información para público en general. Una información no dirigida a médicos, es para personal. Así, búsqueme así, como @endocrinotovar en Instagram o en Facebook. Y pueden compartir porque he publicado el año pasado y este año algunas cosas interesantes dirigidas a público en general. Así que de pronto les puede servir para su educación médica continua. No tanto la de ustedes, sino de sus familiares sobre todo. Ok, chicos, entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida la clase teórica y ya nos estamos viendo para el seminario del día de mañana. Mañana tenemos seminario 11 de la mañana. Yo voy a moderar el seminario. 11 en punto nos estamos conectando. Por favor, los grupos ya asignados, preparen su presentación si es que ya la tienen lista para hablar sobre hiper e hipotiroidismo. Eso es todo. Que estén muy bien. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.